Programa mixto de producción nacional, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables, es apto para niños, niñas y adolescentes. Esta noche en 100% Venezuela. Personal con mística que lucha por la salud de los más pequeños. Tenemos un brote infeccioso por dos bacterias en particular, las cuales crecieron en todos los pacientes. Tenemos más del 50% de los pacientes con infección. Mi hijo está contaminado. Como están contaminados muchos niños en la hemodiálisis, no hay medicamentos y el miedo que yo tengo como mamá es que mi hijo se me muera. Hospital de Referencia Nacional, hoy en agonía. La base del problema está en que no se terminan las remodelaciones. Entonces viene una administración, empieza a remodelar un área que obviamente debe tener problemas, pero no termina esa remodelación, y entonces viene otra administración y empieza otra remodelación, y entonces se van proponiendo remodelaciones y remodelaciones y remodelaciones y remodelaciones, y eso limita de una forma importante lo que es la capacidad de atención del Hospital de Niños. Hospital JM de los Ríos, lucha por la salud. Áreas vitales para un mejor país. La educación en estos últimos 18 años ha entrado en unos niveles de precariedad tal que aquella educación de la cual estábamos bien orgullosos en Venezuela, ya hoy en día no existe. Me gustaría que mi hijo diera en un futuro que se educó en la Unidad Educativa Nacional Caicuao, con orgullo, pero en estas condiciones, la verdad es que va a ser difícil para el personal docente que los niños salgan con un buen nivel educativo. Padres angustiados por el bienestar de sus hijos. ¿Cómo es posible que aquí no hay rayos X y a mi niña me la tienen que sacar en una ambulancia a todo riesgo, uno firmando? Nos sentimos con las manos atadas, de verdad, nos da mucha tristeza, los niños no tienen zapatos, no vienen a la escuela porque no tienen zapatos. Entonces tú tienes que retuitear por grupos, mira, me pueden conseguir unos zapatos porque el niño tiene unas 3 semanas que no viene a la escuela porque no tiene zapatos. Realidades que pueden mejorar. No es aceptable en este momento que, por ejemplo, el lunes hubo que suspender todo el turno quirúrgico completo de esta institución por el hecho que ni siquiera había tapabocas para poder atender a los pacientes. Se trabaja con las uñas, no hay material médico quirúrgico, no hay toda una serie de cosas que deben de cumplirse dentro de lo que debe ser la atención al paciente. El sistema de salud está enfermo y está gravemente enfermo. Igual que las personas, los sistemas de salud y los sistemas políticos se enferman. Venezuela, ¿qué hay que hacer? Más del 50% de los pacientes renales del Hospital JM de los Ríos han contraído bacterias en la unidad de diálisis de este centro. El Hospital JM de los Ríos es un centro de salud infantil de referencia nacional. Sin embargo, las deficientes condiciones en las que se encuentra este hospital ponen a diario en riesgo las vidas de los pequeños que allí reciben atención. Hay servicios, prácticamente la mitad del hospital está en remodelación. En una población que cada día es más creciente, que cada día merita más de los servicios públicos de atención médica y no pueden tener cabida en ese hospital de niños. La falta de mantenimiento de algunos equipos médicos ha causado una preocupante situación en el centro. Tenemos un brote infeccioso por dos bacterias en particular, las cuales crecieron en todos los pacientes porque estaban recibiendo su tratamiento de la hemodiálisis y bueno, empezaron a hacer fiebre. Además, la escasez de medicamentos limita el tratamiento de los pacientes. Mi hijo está contaminado. Como están contaminados muchos niños en la hemodiálisis, no hay medicamentos y el miedo que yo tengo como mamá es que mi hijo se me muera. Una situación de emergencia que le arrebata a inocentes las posibilidades de vivir. Toda esa situación que ahorita tuvo que pasar Samuel y tuvo que pasar 2 pacientes más que también fallecieron. Me dice, mamá, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué yo? ¿Por qué me tiene que pasar esto a mí? ¿Seré que el próximo que se va a morir soy yo?
Judith Bron es madre de Samuel Becerra, un niño de 12 años quien padecía una enfermedad renal. Él tenía su patología renal, pero era una patología renal que había sido controlada durante todo este tiempo. Él estaba asistiendo a su hemodiálisis 3 veces por semana, normalmente como era su esquema desde hace casi 8 años. Aunque por su condición de paciente renal el niño siempre estaba expuesto a complicaciones de salud, Samuel había logrado mantenerse estable. Sin embargo, en el mes de mayo, una bacteria fue contraída por Samuel y otros niños del servicio. Y comenzamos a notar que todos los niños tenían fiebre, que todos los niños presentaban los mismos síntomas, con dolores en las articulaciones, dolores en la espalda, una fiebre muy alta que no se controlaba, a pesar de que se estaban recibiendo los antibióticos, aun cuando se recibían de manera intermitente, porque también, bueno, todo el mundo sabe la falla de antibióticos que tenemos ahorita en el país, pero no veíamos mejoría y es cuando comenzamos a alertar sobre esto, porque teníamos en la hemodiálisis 24 pacientes, de los 24 pacientes ya teníamos 18 contaminados. El 11 de mayo de este año su vida se apagó. Lamentablemente Samuel no pudo superar la infección que contrajo en el hospital durante una diálisis. Otros 2 niños también fallecieron por las mismas causas durante ese mes. Los pacientes del Hospital de Niños JM de Los Ríos libran a diario 2 batallas, una contra sus respectivas enfermedades, la otra contra las carencias de un centro de salud que no les garantiza su recuperación. Según la jefa del Servicio de Nefrología del Hospital JM de Los Ríos, la doctora Belén Arteaga, la situación de infecciones que se ha presentado en la unidad de diálisis del hospital es crítica. Tenemos un brote infeccioso por 2 bacterias en particular, las cuales crecieron en todos los pacientes. Estábamos dializando 23 pacientes, de los cuales teníamos 17 con fiebre. Tenemos más del 50% de los pacientes con infección. Nos explica que uno de los principales problemas de este servicio se viene dando en gran medida por el problema con el agua utilizada en el proceso de diálisis. Los niños que están en hemodiálisis no pueden recibir el agua que necesita la máquina como viene el agua de la calle, ¿no? No puede recibirlo así porque como no tiene función renal como tal, estos minerales y todas estas cosas pueden ser tóxicos para su organismo. Denuncian que el mantenimiento de la máquina de ósmosis encargada de filtrar el agua que viene de la calle nunca se realiza a tiempo. La planta de ósmosis necesita un mantenimiento de mínimo mes y medio. Ahí pasan 4, 5, 6 hasta 8 meses sin hacérsele mantenimiento a la planta. Como no existe una partida para cubrir ese mantenimiento, que debería, en teoría, hacerse cada 3 meses, entonces cada vez que se cumple ese tiempo hay que empezar a buscar quién es el que va a pagar, quién es el que va a hacer. Entonces no se ha hecho nunca en ese tiempo de cada 3 meses. Sumado a esto, los tanques que suministran el agua del hospital presentaban hasta hace 3 semanas un alto grado de contaminación. Los tanques tenían los tanques del hospital, muchísimo tiempo sin que se le hiciese mantenimiento. Y bueno, hablaban de un sedimento de casi 1 metro, que era menos, que era más, bueno, lo que fuera, pero sí eso estaba con unas características no adecuadas. El agua que llega al hospital, el tanque que distribuye agua a todos los servicios. Cuando se limpió tenía motores de carro, gatos muertos, zapatos, peluche, una cantidad de objetos dentro del tanque que surte justamente el ala donde está la hemodiálisis del hospital. Aparte de eso, de tanto darle que se hace el mantenimiento hace 15 días, fue que se logró limpiar el tanque y los niños aún así siguen en contaminación. A pesar que los mismos fueron limpiados, hasta la fecha la jefa del Servicio de Nefrología no ha recibido un informe de la situación actual que presenta el agua que ingresa al hospital. Los médicos y padres dicen sentirse contra la pared, aunque saben que en la diálisis es que los niños contraen las bacterias, no pueden dejar de conectarlos, pues el no dializarlos complicaría su condición renal. Y sabemos que el enfermo renal crónico, indudablemente que es un paciente muy delicado, ¿no? Por la enfermedad que tiene y todas las cosas. Sin embargo, estos pacientes que fallecieron dentro de lo que es su enfermedad renal crónica estaban estables, pero luego de haberse infectado con estos gérmenes que tenemos allí en lo que se evidenció en los pacientes de la unidad de hemodiálisis, se deterioraron de una manera como que muy rápida.
Samuel ya tenía 9 años en hemodiálisis, ya Samuel conocía todo, sabía que el hecho de tener una infección era que, bueno, había que dejarlo hospitalizado, había que colocarle tratamiento, pero siempre sabía que, bueno, no, mami, vamos a colocar el tratamiento y luego nos vamos para la casa, luego vamos a la escuela. Son niños que son muy optimistas y que tienen ganas de vivir. Por eso te digo que es muy triste que de verdad sus sueños se queden allí por esta situación. Combatir este tipo de infecciones no es sencillo, sobre todo cuando los antibióticos llegan de forma intermitente. Desde el año pasado, pero en este año se ha agravado más la situación en relación a la parte de medicamentos, pero sobre todo la parte de antibióticos, que es bastante preocupante porque, bueno, una de las principales motivos de consulta de los pacientes es por procesos infecciosos. Y los pacientes que están hospitalizados, en general es muy raro que no esté alguno recibiendo tratamiento antibiótico. En el caso del hijo de Judith y de los otros 2 niños fallecidos, un adecuado tratamiento con antibióticos regulares quizás habría podido salvarles la vida. Sí, yo pienso que sí. De hecho, bueno, nosotros, gracias a Dios, no nos faltó el apoyo de muchas instituciones que nos apoyaron en su momento. Incluso nosotros también como madre hemos salido en muchas oportunidades a comprar algún medicamento, a comprar algún antibiótico, pero lamentablemente allí hay madres que no pueden, que no podemos cubrir eso. Los antibióticos han sido como un 80-90% de donaciones. El hospital está cubriendo una parte muy, muy pequeña. Por lo menos ahorita lo que tiene es el Colistin y el Meropenem está vencido. Tenemos que firmar una autorización para poderle colocar ese medicamento al niño. En la próxima parte, hospital, auxilio para el más desvalido. Me tiene traumada de pensar como nos pensamos una y otra mamá y ahora quién le toca. Y le pedimos al Ministerio de Salud que por favor nos escuche. Como madre, lo que pide es salud para mi hijo. Y más adelante, hechos que pueden cambiar. ¿Qué valores se puede trabajar que todavía usted cree que tienen los venezolanos y que se puede trabajar en función de construir un mejor país? Bueno, mira, el arraigo en el país, la esperanza todavía de que esto puede mejorar, que esto es un gran país, que aquí nacimos, aquí debemos morir y luchar también. La familia es importante. La familia va a ayudar mucho en la reconstrucción cuando se retomen esos valores, pero la escuela necesita solidificar, consolidar esos valores y que formen parte de la cotidianidad del muchacho. Declaración Universal de los Derechos Humanos. Artículo 3. Escuche y aprenda. Todo individuo tiene derecho a la vida. Es un deber que nos tienen que proporcionar. Los gobiernos, las instituciones tienen que estar protegiéndonos a garantizar ese derecho, pues. Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad de su persona. Nadie puede quitarte tus derechos. Te pertenece. Para todos, sin excepción. Campaña Sí a la Vida. Esta noche en 100% Venezuela. Ya venimos. Estás viendo 100% Venezuela. Ahora tienes la oportunidad de decir lo que quieras. Envía tu mensaje de texto al 949 con la palabra Dilo. 50% del área de hospitalización en el JM de Los Ríos se encuentra inoperativa. Si no disponemos de los medicamentos, realmente es muy poco lo que podemos hacer. Nosotros no somos magos. Nada más ayer gasté 16.000 bolívares, que era un electrolito nada más. Que hace 2 semanas valía 2.000 bolívares. La situación de la unidad de nefrología es similar a la del resto del hospital. La doctora Susana Pachano, jefe encargada de hematología del hospital, denuncia que en el JM de Los Ríos lo único que realmente funciona es el personal. El hospital está donde está parado todavía y funciona por los que estamos adentro. Y es un personal que realmente está comprometido con su hospital.
Los que estamos allí lo hacemos porque le tenemos cariño al Hospital de Niños, porque tenemos cariño por lo que hacemos y porque todos los días tratamos de dar lo mejor posible para poder hacer en medio de las dificultades lo que hacemos. Según explica, uno de los problemas fundamentales que debe solventarse de manera inmediata es la irregularidad de la dotación de medicamentos. Una de las cosas que ahorita es más grave es justamente la falta o la irregularidad, mejor dicho, la irregularidad de la dotación de medicamentos antineoplásicos. Nosotros en el servicio de hematología manejamos pacientes de benignas y manejamos pacientes malignos. Los pacientes de malignas fundamentalmente leucemias y linfomas, y de estos pacientes han tenido severas restricciones en cuanto a la adquisición o al adquirir los medicamentos que se necesitan para sus respectivos tratamientos. Nuestros hijos son los que están sufriendo por todas estas cosas que no hay medicamento. Entonces todo el tiempo ellos hacen una cadena y dicen que llegaron medicamentos, que hay, pero ¿dónde? ¿En qué parte? Hacer diagnósticos y cualquier procedimiento médico significa un reto para especialistas y familiares. En particular en el área en el servicio de hematología, que es el área donde me desenvuelvo, sobre todo para los métodos de diagnóstico de muchas enfermedades hemos tenido muchas limitaciones. Nosotros teníamos nuestro equipo de citometría de flujo, que ya pasó a estar obsoleto, y pasó a estar obsoleto en parte porque nunca tuvimos, desde hace muchísimos años, el Ministerio nunca nos dotó de los reactivos necesarios para la citometría de flujo, por ejemplo. Y en ese correr del tiempo el equipo además se desactualizó y bueno, ya simplemente es un recurso menos que tenemos en el Hospital de Niños y hemos tenido que recurrir a entes privados para poder hacer estos diagnósticos. Los insumos que son enviados a niños que se dializan en casa, diálisis peritoneal, también han sido suspendidos, lo que ha causado alarma en médicos y pacientes, pues el hospital no está en capacidad de atenderlos. Recibimos también una comunicación de la suspensión del programa de diálisis peritoneal porque no hay material para la diálisis peritoneal. Entonces, esto significa que en la parte pediátrica hay alrededor de 43 pacientes en diálisis peritoneal. ¿Qué va a pasar con esos pacientes? Porque aunque pudieran venirse toditos para acá, para Caracas, nosotros tenemos 30 pacientes en hemodiálisis. No tenemos la capacidad de poder recibir 40 y tantos pacientes. Por su parte, los trasplantes también fueron suspendidos por no poder garantizar los medicamentos que deben recibir los pacientes luego del procedimiento. Últimamente se suspendió el programa, a nivel nacional, el programa de diálisis peritoneal, ¿no? Y el programa de trasplante. ¿Qué ocurre? Nuestro hospital no está en la capacidad de asumir, porque esos pacientes que estaban cumpliendo diálisis peritoneal necesitan ahora de hemodiálisis y el servicio de nefrología de nuestro centro no está en la capacidad de atenderlos. Además de esto, las continuas remodelaciones inconclusas del hospital limitan la operatividad del mismo. La base del problema está en que no se terminan las remodelaciones. Entonces viene una administración, empieza a remodelar un área que obviamente debe tener problemas, pero no termina esa remodelación y entonces viene otra administración y empieza otra remodelación y entonces se van proponiendo remodelaciones y remodelaciones y remodelaciones y remodelaciones y eso limitan de una forma importante lo que es la capacidad de atención del Hospital de Niños. El área de hospitalización parece ser una de las más afectadas. Que aquí no hay una hospitalización para el área de hematología y los niños del área de hematología necesitan su hospitalización solos porque ellos son enfermedades que están expuestas, inmunes a cualquier tipo de enfermedad que pueda agarrar. En el área de emergencia está todo revuelto y eso es peligroso. Hay casi una torre completa que tiene problemas de aguas negras importantes, que está en ruinas prácticamente, y de la otra torre de hospitalización, la mitad de la torre está de alguna manera con problemas de aguas negras, lo que hace que esté inoperativa. En cuanto a la capacidad de hospitalización, un 50% menos está operativo. La angustia de médicos y familiares inunda los pasillos del Hospital JM de Los Ríos. Los mismos exigen a las autoridades se busquen las soluciones para este centro de referencia nacional. La preocupación de médicos y pacientes aumenta cada día. Se muestran indignados ante la situación, pues se trata de la vida de los niños. Esto me tiene traumada de pensar como nos pensamos una y otra mamá y ahora a quién le toca. Y le pedimos al Ministerio de Salud que por favor nos escuche. Como madre, lo que pide es salud para mí. Yo tuve 4 pacientes que fallecieron también por infecciones nosocomiales, ¿ok?
Y en esos pacientes, y particularmente en los 4 pacientes nuestros, nosotros desde el 2011 no teníamos pacientes fallecidos en inducción. Inducción es la primera fase del tratamiento de quimioterapia en los pacientes con leucemia, ¿ok? Y teníamos desde el 2011 sin mortalidad en pacientes con inducción. Entre el mes de abril y mayo tuvimos 4 pacientes, o sea, lo que no habíamos tenido en años lo tuvimos en esos 2 meses. Explican que las soluciones, por lo menos a los problemas más urgentes, deben ser inmediatas. Adquirir medicamentos y controlar las infecciones pueden ser la diferencia entre que un paciente viva o muera. Si evitamos las infecciones, pues obviamente vamos a mejorar muchísimo la posibilidad de que esas infecciones que son graves se ocurran en ese niño que está en condiciones de alguna manera de inmunosupresión. Y eso sale mucho más económico de comprar antibióticos. Esos pacientes deberían contar con los antibióticos que corresponden, pero en cantidad suficiente y en un suministro constante. Es decir, no tiene sentido que un paciente yo tenga vancomicina para 3 días y después tenga que cambiarlo por algún otro antibiótico que quizá no tiene el mismo espectro o la misma acción. La importancia de crear una política clara que empiece a darle prioridad a lo más urgente y que se vayan solventando los problemas estructurales del hospital parece ser el único camino. Yo realmente lo que invito a las autoridades que están retomando recientemente sus cargos es que escuchen las palabras nuestras. Nosotros realmente estamos por tener un mejor hospital. Queremos que, a pesar de todo el problema que hay en el país, se empiecen a dar las respuestas adecuadas. La recompensa, la salud y una oportunidad de vida para estos niños venezolanos. Bueno, mi llamado es al gobierno central de que todos estos niños son ciudadanos venezolanos y todos somos venezolanos pese a las situaciones de diferencias políticas que hay en el país, pero realmente requerimos que estos, que también son seres humanos y tienen hijos, se aboquen a esta situación del país. En la próxima parte, Venezuela, áreas vitales para un mejor país. La educación en estos últimos 18 años ha entrado en unos niveles de precariedad tal que aquella educación de la cual estábamos bien orgullosos en Venezuela ya hoy en día no existe. Me gustaría que mi hijo diera en un futuro que se educó en la Unidad Educativa Nacional Caicuao, con orgullo, pero en estas condiciones la verdad es que va a ser difícil para el personal docente que los niños salgan con un buen nivel educativo. Y más adelante, hechos que pueden cambiar. Yo creo que Venezuela tiene suficientes ingenieros civiles y empresas de envergadura para no seguir buscando empresas en el exterior y hacer consorcios entre las empresas venezolanas para poder abordar las grandes obras que nos depara toda la infraestructura que necesita el país. Declaración Universal de los Derechos Humanos. Artículo 3. Escuche y aprenda. Todo individuo tiene derecho a la vida. Pues eso es un principio fundamental de la convivencia ciudadana, pues, entre los hombres. Además que va contra las leyes de Dios, pues. Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad de su persona. Nadie puede quitarte tus derechos. Te pertenece. Para todos, sin excepción. Campaña Sí a la Vida. Esta noche en 100% Venezuela. Ya venimos. Estás viendo 100% Venezuela. Ahora tienes la oportunidad de decir lo que quieras. Envía tu mensaje de texto al 949 con la palabra Dilo. Mejorar en áreas prioritarias como la educación, la infraestructura y la salud es fundamental para encaminar el país al progreso. El caso es que mi nieta está en terapia intensiva. Ella está muy delicada de salud porque tiene una neumonía severa. Está muy malita, ya le han dado 2 infartos. ¿Cómo es posible que aquí no hay rayos X y a mi niña me la tienen que sacar en una ambulancia a todo riesgo, uno firmando? Nos sentimos con las manos atadas, de verdad, nos da mucha tristeza. Los niños no tienen zapatos, no vienen a la escuela, bueno, no tienen zapatos.
Entonces tú tienes que retuitear por grupos, mira, me pueden conseguir unos zapatos porque el niño tiene unas 3 semanas que no va a la escuela porque no tiene zapatos. La vialidad está un poco de verdad deteriorada y la basura en verdad uno mira, está un hospital cerca y en verdad es incómodo pues, tanto para los pacientes como el público. Pues. Deberían de tomar más en cuenta esas cosas. Por ejemplo, entre las metas del milenio de las Naciones Unidas figura la educación como una de las fórmulas para salir de la pobreza extrema. Para arrancar a la educación hacia niveles de mayor calidad y excelencia, lo primero que hay que cambiar es este modelo político, este modelo económico, porque sobre la base de un modelo que se trata de sostener a través de la ideologización y utiliza la escuela como el mejor mecanismo para ello, con esa estrategia ninguna educación sale de abajo. Consideran los expertos que el rescate de la institucionalidad en el país permitiría darle respuestas inmediatas a las demandas de la población en materia de servicios públicos, la salud en áreas importantes como la prevención de enfermedades y promoción de estilos de vida saludables son uno de los lineamientos de la Organización Panamericana de la Salud y que a corto plazo, a través de la educación, también contribuiría a salir de la pobreza estructural. Cualquier programa de salud, cualquier sistema de salud exitoso se sustenta en 4 o 5 pilares. 1, tiene que estar centrado en las personas, por lo tanto, tiene que tener asiento en la comunidad. Para tener asiento en la comunidad, tiene que tener estrategias de educación para la salud, promoción de la salud y prevención. Usted ataca lo básico, lo fundamental, y ataca antes que las personas se enfermen. Por eso son ministerios de salud, no ministerios de enfermedad. Venezuela, ¿qué hay que hacer? De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística, la matrícula en Venezuela en educación inicial hasta el año 2013, última publicación disponible en su página web, se ubicaba en 1.605.391 alumnos. Según la encuesta de Condiciones de Vida Venezuela 2016, señala que 8.432.000 niños, niñas y adolescentes de 3 a 17 años están matriculados y un 12% de esa población no asiste a clases. La educación en estos últimos 18 años ha entrado en unos niveles de precariedad tal que aquella educación de la cual estábamos bien orgullosos en Venezuela ya hoy en día no existe. Entre los factores que impide la asistencia regular a clases, de acuerdo a la encuesta de Condiciones de Vida Venezuela del año 2016, se encuentran problemas de agua, servicio eléctrico, transporte y la falta de comida en el hogar. Que hoy en día es un milagro que en una escuela haya agua, que es un milagro que en una escuela los baños sirvan. Los niños, muchas escuelas tienen medio turno, no porque el turno de la tarde no se pueda trabajar o porque haya mucho calor, es que no hay baños para atender las necesidades de los estudiantes. Y por supuesto, la desaparición del programa de alimentación escolar coloca más grave la situación porque el hambre ha sido tan generalizada que muchas madres han decidido ya no enviar al niño a la escuela porque ya no le garantizan el alimento. Sentamos a los niños en muchas ocasiones en el mismo pupitre porque no tenemos inmobiliario donde hacerlo, ¿ok? No tenemos. De acuerdo a la encuesta sobre Condiciones de Vida Venezuela 2016, hay poco más de 1 millón de niños, niñas y adolescentes de 3 a 17 años desescolarizados. La infraestructura escolar está tan deteriorada que haría falta por lo menos entre construir las que faltan y acondicionar las que existen, haría por lo menos, para eso nada más por lo menos 5 o 6 años. ¿Cuántas escuelas tiene Venezuela? Venezuela hay por lo menos 4.000 escuelas de primaria, entre primaria y secundaria, poco más de 4.000 escuelas. ¿Cuántas se necesitarían por eso? Por lo menos un 40 o un 50% más. Otro de los problemas que incide en la calidad de la enseñanza en Venezuela está relacionado con los equipamientos educativos y déficit de docentes en algunas materias que inciden en la calidad educativa. No tenemos laboratorios para los muchachos de los liceos, no tenemos profesores en áreas tan importantes como física, química, matemática, extendible hoy en día inglés, castellano, cada vez más difícil conseguir un profesor para estas materias. Y por supuesto, esto trae como consecuencia que esos estudiantes
que se gradúan de bachilleres con unas notas claramente ficticias, porque muchas veces ni siquiera ven las asignaturas. Luego cuando llegan a la universidad llegan con unos déficits de conocimiento que les impide ser exitosos en cualquier carrera que hayan escogido. Me gustaría que mi hijo diera en un futuro que se educó en la Unidad Educativa Nacional Caicuao, con orgullo, pero en estas condiciones la verdad es que va a ser difícil para el personal docente que los niños salgan con un buen nivel educativo. Aclaró este académico que se debe alinear el proyecto pedagógico nacional sin ideologías, que pase por actualizar los currículos, dignificar la profesión docente, apuntar a la educación universitaria para el desarrollo nacional y superar el rentismo petrolero y diversificar la productividad. Hay que sostener una política seria de financiamiento hacia la educación, no solamente en primaria y secundaria, sino en la educación superior. Las universidades se están cayendo por sí solas, por la falta de presupuesto. Recordemos que desde el 2007 se le aporta el mismo presupuesto con niveles de inflación año a año que superan los 3 dígitos y alto. Tengo una niña que ella se preocupa, me dice, oye, no sé dividir, estaba practicando en el colegio dividir, pero ahora con esta problemática no tengo clase y no puedo practicar. En la próxima parte, Venezuela, áreas vitales para un mejor país. ¿Qué valores se puede trabajar que todavía usted cree que tienen los venezolanos y que se puede trabajar en función de construir un mejor país? Bueno, mira, el arraigo en el país, la esperanza todavía de que esto puede mejorar, que esto es un gran país, que aquí nacimos, aquí debemos morir y luchar también. Y más adelante, hechos que pueden cambiar. No es aceptable en este momento que, por ejemplo, el lunes hubo que suspender todo el turno quirúrgico completo de esta institución por el hecho que ni siquiera había tapabocas para poder atender a los pacientes. Se trabaja con las uñas, no hay material médico quirúrgico, no hay toda una serie de cosas que deben de cumplirse dentro de lo que debe ser la atención al paciente. El sistema de salud está enfermo y está gravemente enfermo. Igual que las personas, los sistemas de salud y los sistemas políticos se enferman. Declaración Universal de los Derechos Humanos. Artículo 3. Escuche y aprenda. Todo individuo tiene derecho a la vida. Porque es un derecho que tenemos todos, amigas, el valor más importante que tenemos. Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad de su persona. Nadie puede quitarte tus derechos. Te pertenece. Para todos, sin excepción. Campaña Sí a la Vida. Esta noche en 100% Venezuela. Ya venimos. Estás viendo 100% Venezuela. Ahora tienes la oportunidad de decir lo que quieras. Envía tu mensaje de texto al 949 con la palabra Dilo. Obras emblemáticas como el Metro de Caracas en los años 80, la construcción de importantes carreteras y autopistas en las décadas de los 50, 60 y 70, e importantes obras hidráulicas como la represa del Guri, hospitales y centros educativos de diferentes niveles, llevaron a Venezuela a la senda de la modernidad. Yo pienso que con todas estas cosas que están pasando no arregla nada al país. Yo pienso que trabajando sale el país adelante. Mientras se siga en el mismo modelo, las mismas políticas, esto no va, lamentablemente. Indicó el profesor Tulio Ramírez, director del doctorado de la Universidad Católica Andrés Bello, que la formación docente debe ser la punta de lanza para mejorar la calidad de la enseñanza. En Venezuela se gradúa anualmente un promedio de 15 profesores de matemáticas en el país. Cuidado si la cifra es un poco optimista.
El año pasado, en uno de los pedagógicos donde se forman profesores de matemáticas, se graduaron 3 nada más. Te estoy hablando de 15 en todo el país. Hacen falta 4.000 profesores de matemáticas. Al ritmo que vamos, ¿para cuándo vamos a tener esos 4.000? Entonces, sin hablar de los profesores de física, química, biología, matemática, inglés, castellano, los profesores se están yendo del país buscando mejoras salariales. Comentábamos hace un rato que un profesor podría ganar en un país de la región, ni siquiera en un país del primer mundo, un país de la región podría ganar un promedio de $2.500, $3.000. Aquí un profesor del liceo gana un promedio de $40 y un profesor universitario de $62. Manifestó este especialista que los antivalores se deben desechar para volver a la convivencia democrática, dejar de ser individualistas y trabajar en equipo sin mezquindad y egoísmos. El resentimiento social. Ya basta de resentimiento social. Ya basta, y es el segundo, de echarle la culpa al otro de los males que me suceden a mí. El resentimiento y ese afán de culpar al otro por lo que me sucede se ha unido y ha generado una generación con altos niveles de intolerancia, con altos niveles de egoísmo de este valor, el valor de la democracia, que con él va aparejado el valor de la tolerancia, el valor de la solidaridad, el valor del respeto mutuo, el valor de la superación personal y sobre todo el valor del perdón. O sea, creo que esos son los valores que desde la escuela tenemos que irradiar a todo el resto de la sociedad. La familia es importante. La familia va a ayudar mucho en la reconstrucción cuando se retomen esos valores, pero la escuela, va a llegar un momento en que el muchacho va a estar más horas en la escuela que con la familia. La escuela necesita solidificar, consolidar esos valores y que formen parte de la cotidianidad del muchacho. ¿Qué valores se puede trabajar que todavía usted cree que tienen los venezolanos y que se puede trabajar en función de construir un mejor país? Bueno, mira, el arraigo en el país, la esperanza todavía de que esto puede mejorar, que esto es un gran país, que aquí nacimos, aquí debemos morir y luchar también. Tiene que haber consenso en una planificación que no muera cuando hay cambio de gobierno. Aquí cambian un ministro y cambian hasta los empleados. Eso quita la continuidad y el conocimiento. Cuando logras tener un nuevo ministro, que además ha cambiado muchos directores, muchos empleados que tienen conocimiento previo de todo lo que está pasando, el nuevo empleado tiene que empezar a empaparse de todo lo que tiene ahí y es una historia sin fin. Sin embargo, los analistas conversaron sobre el estado actual de la infraestructura en el país, que según ellos está paralizada. La infraestructura en el país está en precarias condiciones. Parte del metro inconcluso, parte del ferrocarril inconcluso, el segundo puente del lago inconcluso, Tacoma inconclusa, pero además Tacoma viene de otros proyectos anteriores, lo único que se lo entregaron a ellos. Yo creo que Venezuela tiene suficientes ingenieros civiles y empresas de envergadura para no seguir buscando empresas en el exterior y hacer consorcios entre las empresas venezolanas para poder abordar las grandes obras que nos deparan toda la infraestructura que necesita el país. Los problemas de deterioro de la infraestructura, según los expertos, va desde la falta de mantenimiento, especialmente de las vías, de los drenajes y las fallas de borde. La infraestructura la tienes que abordar en 3 niveles. El nivel municipal, donde son todas las zonas donde nosotros estamos, las calles, y todas las zonas de infraestructura a ese nivel. Los drenajes de la ciudad, ese tipo de cosas pequeñas, las aborda la alcaldía y tiene que tener un plan. No un plan por el periodo del alcalde, sino un plan que permita un mantenimiento constante. Y no decir, destapamos una cañería. No, eso no es importante. Esa es su obra cotidiana. Luego viene el nivel estadal, que son obras de mayor envergadura, que inclusive hay que hacer cogestión entre, por ejemplo, 2 gobernadores. Obras inconclusas, como el Plan Ferroviario Nacional, escuelas deterioradas, hospitales con graves fallas estructurales, vías nacionales y puentes en mal estado, son solo parte del colapso de las obras en el país. Si nosotros esperamos que el entorno cambie, va a ser difícil. La planificación es una cosa que se hace
a muchos años, se planifica a 40, 50, 60 años y indistintamente el gobierno de turno las obras se van llevando a cabo. Yo sí creo que, aunque deberíamos de bajar el tono para poder sentarnos a cosas de infraestructura, por ejemplo, nuestros hospitales tienen una infraestructura caduca. ¿Por qué? Bueno, porque primero, son hospitales viejos. Segundo, los hospitales no están dentro de lo que es el orbe de la infraestructura que lleva, por ejemplo, los sistemas de oxígeno. O sea, hay una cantidad, los quirófanos tienen que estar en unas condiciones muy particulares y ese esquema no se aborda. Aclaran que la prevención como política pública debe prevalecer dentro de la planificación y en áreas estratégicas como de servicios públicos, entre ellas la electricidad y servicios de agua potable. Nosotros tenemos un problema de que hemos hecho que toda la población esté en la costa y toda el agua la tenemos en la zona sur. Yo creo que aquí hay que tomar una decisión si desplazamos parte de la población a la zona sur o seguimos haciendo trasvase, que es muy costoso, de seguir trayendo agua prácticamente de Guayana hacia Caracas o hacia la zona costera. Este experto y expresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela comentó que se debe crear un consejo de planificación para salir de la crisis en materia de infraestructura. Deberíamos de crear como un Consejo Nacional de Planificación en materia de infraestructura y que desde ahí se aborde nacionalmente un plan para los próximos 50 años. Un país no puede planificar a corto plazo, tenemos que planificar a largo plazo. Una ciudad planificada es una ciudad vivible, conservando, porque yo soy muy conservacionista, toda aquella relación con la naturaleza. Ya hoy en día Caterpillar fabrica máquinas para mover árboles de un sitio para otro y antes lo que hacía era cortarlos. Eso significa que pudiéramos establecer una relación entre la construcción y el ambiente para hacer más vivible. En la próxima parte, hechos que pueden cambiar. No es aceptable en este momento que, por ejemplo, el lunes hubo que suspender todo el turno quirúrgico completo de esta institución por el hecho que ni siquiera había tapabocas para poder atender a los pacientes. Se trabaja con las uñas, no hay material médico quirúrgico, no hay toda una serie de cosas que deben de cumplirse dentro de lo que debe ser la atención al paciente. El sistema de salud está enfermo y está gravemente enfermo. Igual que las personas, los sistemas de salud y los sistemas políticos se enferman. Declaración Universal de los Derechos Humanos. Artículo 3. Escuche y aprenda. Todo individuo tiene derecho a la vida. Porque la vida es algo que nos lo dio Dios, por eso se debe respetar el derecho a la vida. Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad de su persona. Nadie puede quitarte tus derechos. Te pertenece. Para todos, sin excepción. Campaña Sí a la Vida. Esta noche en 100% Venezuela. Ya venimos. Estás viendo 100% Venezuela. Ahora tienes la oportunidad de decir lo que quieras. Envía tu mensaje de texto al 949 con la palabra Dilo. La Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud recomiendan prevenir las enfermedades y promocionar estilos de vida saludables que a largo plazo reduzcan los costos sociales y económicos para una nación. El sistema de salud está enfermo y está gravemente enfermo. Igual que las personas, los sistemas de salud y los sistemas políticos se enferman. He tenido que montarme mata de tamarindo para tumbar tamarindo, para poder comprar el medicamento a mi hijo para la cirrosis hepática. ¿Cómo es posible que aquí no haya medicamentos para estos niños que están casi poco a poco van muriendo? Al ser profundamente ineficiente, el sistema de salud también se hace injusto. Estamos ante un sistema de salud muy costoso, profundamente injusto.
La cobertura del sistema de salud público, según este experto, es deficiente en cuanto a camas de hospitalización y de intervenciones quirúrgicas planificadas o electivas. Se calcula entre 400 y 450 mil personas en los últimos 12 años que han dejado de operarse. Y lo sabemos tomando en cuenta, por ejemplo, el número de personas que se operaban en los hospitales públicos en el año 2005. Y ahora tenemos una reducción de un 20, un 30% menos de intervenciones en relación a las cifras del año 2005. El sistema tenía una capacidad, porque era un sistema muy avanzado, durante muchísimos años se construyó y tenía que cubrir no menos del 70 al 80% de la población. Y el sistema privado tenía una cobertura entre 5 y 10% de la población. La realidad es que los casos complicados, las hospitalizaciones, los casos que hay que resolver, cerca del 45% al 50% lo están resolviendo el sistema privado, las instituciones del sistema privado, las clínicas y hospitales privados. Indicaron estos médicos que las pésimas condiciones de la infraestructura hospitalaria son otro de los problemas que afectan el servicio asistencial. No es aceptable en este momento que, por ejemplo, el lunes hubo que suspender todo el turno quirúrgico completo de esta institución por el hecho que ni siquiera había tapabocas para poder atender a los pacientes. O un día no hay suero, otro día no hay laboratorio, o que pretende que nosotros llevemos adelante una cirugía de corazón abierto cuando ni siquiera este hospital ya lleva más de un año que no tiene un servicio de rayos X y no podemos hacer algo tan sencillo como una simple placa de tórax o una simple hematología, sino que el paciente tiene que salir fuera del hospital para hacerse esos exámenes y muchas veces esos pacientes están en riesgo de morir. Solamente para el sistema barrio adentro se han dispuesto cerca de 28.000 millones de dólares para el funcionamiento, las instalaciones, los equipos, y muchas de esas instalaciones y equipos por falta de mantenimiento o por un uso inadecuado están dañadas y no han sido repuestas. Señala este exministro de Salud que se necesitan en Venezuela alrededor de 32 camas por cada 100.000 habitantes para atender la demanda de los pacientes en el sistema de salud pública. Y estamos escasamente en unas 10 camas por cada 100.000 habitantes y teníamos 32 camas por cada 100.000 habitantes. Bueno, no se puede medir en el número de hospitales, pero sí en camas operativas. El número de camas operativas es otra de las cosas. El número de camas que tiene el sistema actualmente son unas 45.000, pero están operativas menos de 25.000. Así que tenemos cerca de 20.000 camas ociosas. Entonces se calcula el número de hospitales públicos en unos 300 hospitales, pero sabemos que el déficit de camas es cercanamente unas 45.000 camas. Solamente para obtener la misma proporción de camas por el número de pacientes o por la población que uno tiene que atender. El déficit de recurso humano también es importante para atender la creciente demanda de enfermos. No tenemos rayos X desde hace más de 6 meses. Eso, por lo menos las unidades de terapia, de emergencia, que son áreas de choque, no tenemos equipos portátil, hay que estar trasladando cuando funcionaba el equipo de rayos X hacia piso 1, pacientes descompensados, tampoco tenemos los alimentos adecuados, no se están cumpliendo acordes según lo que necesite cada paciente. De verdad que muy precaria, aquí los pacientes tienen que traer incluso hasta sus propios medicamentos, se trabaja con las uñas, no hay material médico quirúrgico, no hay toda una serie de cosas que deben de cumplirse dentro de lo que debe ser la atención al paciente. Las enfermedades que están afectando más a la población venezolana, de acuerdo a este experto, son en su mayoría las enfermedades crónicas como la diabetes y cardiovasculares, seguidas de las infectocontagiosas. La estructura epidemiológica en términos de morbilidad y mortalidad está retrasada en este momento. Tenemos retraso en la información oficial, no solamente en los boletines epidemiológicos semanales, sino en los anuarios de mortalidad y en los anuarios de morbilidad. Esta es una deuda que tiene el Ministerio del Poder Popular para la Salud de ofrecer la información a tiempo. Fundamentalmente, un 50 o 60% de la carga de enfermedades, y quizás un poco más, es la carga de enfermedades crónicas no transmisibles.
hay un importante número y creciente número de lo que se llaman causas externas. Las causas externas son los accidentes, el producto de la violencia y, por supuesto, cuando usted lo ve en términos de mortalidad, los homicidios. Eso es una carga muy importante sobre la sociedad, con un daño muy importante y un impacto económico sobre la función del sistema de salud. A este panorama se suma la escasez de medicinas y de vacunación para disminuir, por ejemplo, la difteria y malaria. Ahora tenemos enfermedades ligadas a la pobreza y al abandono de las mejores estrategias de salud pública, como es el caso de la vacunación. Mire, el caso de la vacunación, aparte de ser muy vergonzoso, es un caso muy emblemático. El hecho de que hayamos tenido difteria el año pasado y todavía tenemos difteria en 2017, óigase claro, todavía la epidemia de difteria está activa, nos está señalando la quiebra en los programas de administración de vacunas. No se puede permitir que sigan falleciendo personas por faltas de tratamiento. Escasez de medicamentos para atención de enfermedades de todo tipo y pacientes hospitalizados también es grave, señala este especialista. Cada vez más las personas tienen que aportar, cuando entran en un hospital, los equipos quirúrgicos, los guantes, los tapabocas, las batas de cirujano y muchísimas otras cosas que son necesarias para la atención de un paciente hospitalizado. Recomienda este especialista en salud que se debe estimular la política de producción nacional de estos insumos. De 140 laboratorios instalados en Venezuela, ni siquiera 100 están trabajando el 50%. Y por lo tanto, la producción nacional de fármacos, que reduce a la tercera parte o a la cuarta parte del producto, el costo del producto, bueno, simplemente no están trabajando. Para estos académicos universitarios se necesitaría más de 2 décadas para volver a los niveles de excelencia educativa que tuvo el país en los años 60 y 70 y unos 50 años para reconstruir la infraestructura del país. El grado y nivel de precariedad de la educación venezolana me hace a mí pensar que se necesitaría por lo menos una generación, por lo menos 25 años para volver a los niveles de excelencia que podríamos haber tenido en los años 60 y 70. Envíenos su caso o comentarios a 100%@televen.com.